Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día. Ya, obviamente, ya el próximo miércoles, les recuerdo, vamos a terminar este módulo, vamos a terminar el cuatrimestre y vamos a estar evaluando, realizando las evaluaciones de ambas asignaturas. Sé de antemano que pues, la mayoría que se conecta han entregado sus trabajos en tiempo, en forma, no tienen pendientes. Entonces ya el próximo miércoles ya cerramos la asignatura como tal. Aquellos que por alguna razón, algún motivo, lo desconozco, que estén mandando actividades, pues tienen que poner ahí el por qué las están mandando muy a destiempo en cuestión de actividades de la semana, pues ya las actividades que realizamos desde la primera, segunda y tercera semana. Más que nada la cuestión del por qué, la entrega extemporánea para yo tener conocimiento en determinado momento, pues tomar una decisión en cuanto a la cuestión de la calificación, de la ponderación también en ese aspecto, porque pues les vuelvo a reiterar, son 10 minutos a lo mucho, créanme que es lo que se tardan en realizar una actividad más que nada, y pues la tarea tiene un tiempo suficiente para estarlas entregando. Hoy se debieron de haber entregado, obviamente a las 10 de la mañana interior, 11 de la mañana eh, en horario frontera, allá con ustedes, en la zona fronteriza, las tareas asignadas desde la semana pasada para entregarse el día de hoy. Ok, chicos, no tienen ninguna duda en relación a las materias para, si no empezar, obviamente, a ver cuestiones de transportación internacional. ¿Alguna duda en cuestión de evaluaciones? ¿Alguna duda en las tareas? ¿Alguna duda en las actividades? Estas dos últimas tareas es algo muy sencillo también que les pedí ya para dar, más que nada para finalizar esa cuestión. Creo que eran de lo más sencillo, no hubo muchas dudas en ese aspecto, eran temas muy fáciles pues de escribir, de encontrar y de investigar también, pero no sé si hayan tenido dudas en cuestión de la forma de calificación de alguna tarea o en cuestión de las actividades más que nada, chicos. ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? No, profe. Ok, No, profe, ninguno. correctos, muchas gracias. Y en esta semana, pues obviamente ya van a estar van a ir viendo ustedes ya las calificaciones de todavía actividades que quedan pendientes por evaluar y de sus tareas también. Ya les van a ir empezando, ya les van a empezar a mandar notificaciones del Classroom para que ustedes vayan monitoreando esa cuestión de cuántos puntos llevan en cuestión de sus tareas, en cuestión de sus actividades, para que vayan teniendo una noción en determinado momento si ya han perdido puntos, para que obviamente en los exámenes pues se pongan si les faltan puntos para complementar una calificación acreditoria, obviamente para que chequen los puntos que vale el examen, vale 30, y pues que se pongan a repasar más que nada en esa cuestión. Que les voy a compartir pantalla, chicos. Disculpe, pero ¿cuándo sería el examen? El examen es el próximo miércoles. El Ok. miércoles vamos a realizar el examen, nada más simplemente nos ponemos de acuerdo en la hora. Sería obviamente después de las sesiones debemos de complementarlas, de completarlas en, íntegramente en su tiempo, las 3 sesiones del día miércoles y posteriormente en la última sesión nos vamos a estar poniendo de acuerdo, consenso el grupo, más que nada los que estén conectados ese día en la última sesión pues el horario más que nada. Obviamente, pues no afectando también a sus demás compañeros, algunos están en cuestiones laborales, entonces no afectando esa cuestión también. Lo podemos poner en la tarde, en la noche, tarde-noche, ya lo veríamos en su debido momento. A lo mejor de las 8 a las 10, de 9 a 11, 10 a 12, etcétera, etcétera. De hecho, no se van a tomar ni 30 ni media hora por la realización de un solo examen, a lo mejor a lo mucho 20 minutos. Ok, chicos, estamos comentando pues obviamente la diversidad de transportación internacional. Hemos visto algunos de los requisitos que forman parte
de este tipo de transportes, de la diversidad de transporte, documentos también, tanto obviamente en materia aduanal, como en materia también para la libre transportación o en este caso que tanto un avión, un buque en determinado momento, un transporte terrestre, pues tiene asequibilidad para pues, transportar la mercancía. La mercancía también debe de cubrir ciertos rubros, ciertos documentos, ciertos requisitos para ser transportada, no es simplemente y el hecho de quererlas transportar, pues obviamente no, porque obviamente una cuestión es la cuestión obviamente interna de un país, otra es la cuestión internacional, si en la cuestión interna también debemos de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en cuestión terrestre, eh, si ustedes en determinado momento, por ejemplo, los que viven en fronteras, si en determinado momento quieren venir al interior, quieren cambiar, si quieren tener todas sus cosas, no las pueden pasar nada más así, así porque sí, o sea, no pueden decir, ah, ok, contrato la mudanza y pum, vámonos ya directamente. No, también tienen que cumplir requisitos para que pueda pasar las garitas pertinentes. No pueden pasar, aunque sean sus cosas, no pueden pasar. Tienen que declarar qué cosas van a pasar. No sé si les ha tocado a alguno de ustedes esa situación, chicos. ¿Alguno de ustedes les ha tocado esa situación? ¿Cómo, profe? Sí, que alguien de ustedes, creo que la mayoría vive en frontera, que alguna vez por X o Y, a lo mejor de la frontera, se hayan trasladado al interior, no sé, a Monterrey, o pasando la frontera, la franja fronteriza. Les digo, no pueden nada más pasar nada más así porque sí las mercancías, aunque sean de ustedes, mercancía me refiero a sus pertenencias. No pueden pasar, aunque sea en territorio mexicano. Les pongo un ejemplo, si alguien se va de Laredo a Monterrey y que lleven las cosas en una camioneta, no pueden pasar nada más así, porque sí, tampoco en mudanza, deben de cumplir un procedimiento, deben de sacar una documentación para que les permitan pasar, aunque sean sus cosas, no tienen nada que ver. No sé si alguien ha tenido esa experiencia, No, yo más he ido de Laredo a Monterrey así como si nada. pero No me han atendido. de Sí, sí, viaje, de viaje. O sea, con una, mateletas y todo ese rollo. con Y maletas, por decir. sí, sí, y no, No, pero no me por ha tocado. ejemplo, te has cambiado de residencia, por decir. No, Ah, más ok. ha sido por el costo de estar de viaje, de Ah, ok. visita. De visita nada Entonces más. es por las maletas, todo eso rollo. Sí nos pararon y preguntaron el motivo de las maletas, pero de Sí, que sí, nos sí. hayan dicho que necesitamos un documento o algo, no, porque si eran muchas maletas y varias cosas, entonces Ok. ahí sí se surgió la duda, pero nomás como que dijimos que Que van éramos de de paso, vacaciones. de vacaciones y ya. Ok. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Sí, ahí sí no pasa absolutamente nada. No, más que nada cuando se cambian de lugar de residencia. A lo mejor que ya no vayan a vivir en Laredo, que vayan a vivir en Monterrey. Y pues llevan cama, refri, o sea, pues todo lo de una casa, muebles, ropa. Ahí es cuando les exigen una documentación. Entonces nadie ha tocado, jamás se han cambiado de lugar de residencia, todos han permanecido ahí. Bueno, yo en mi caso no me he cambiado de lugar, pero una conocida de la familia, ella trae como cosas de allá de Veracruz, Ajá, acá a vender, trae piña o cosas así, o que le encargan algo y él lo trae. ok. Y pues nada más le han quitado una vez lo que trae, pero pues de ahí en fuera nomás dice el por qué y pues ya pasa. Sí, sí, sí. Es yendo de Veracruz hacia frontera, ¿verdad? Sí, de De sur Veracruz a hacia acá norte. y de acá sí ella también lleva. Ok, sí, en esa cuestión sí, bueno, no es menos quisquillosa la situación de supervisión yendo de sur a norte, o sea, del sur de Tamaulipas, de Veracruz, del norte de Veracruz o X, hacia frontera. Casi es muy poca la vigilancia. Es más que nada cuando vienen de frontera al interior, es cuando sí, obviamente, checan un poquito más esa cuestión. Pero les digo, o sea, cuestiones que se vean maletas o alguna cuestión, pues no, simplemente pues, dicen, ah, no, pues venimos a visitar a un familiar o alguna cuestión. No, más que nada yo les digo cuando pues se mudan,
se mudan de casa, más que nada en esa situación, a lo mejor que de Reynosa se cambien a Victoria, por ponerles un ejemplo, tienen que pasar la Garita, o de Reynosa, Matamoros, a Monterrey, etcétera. Ahí sí tienen que ir, tienen que hacer una declaración, tienen que, o sea, son sus cosas, sí, pero tienen que, obviamente tienen que escribir un listado donde tienen todas sus pertenencias que se van a mudar y que por mudanza, pues obviamente van a cambiar todas sus cosas, van a cargar y obviamente les expiden, perdón, un documento donde obviamente les están diciendo que son cosas personales y en determinado momento pues les pueden pedir factura o pueden ustedes manifestar que pues por uso o algo pues ya tienen tiempo con las cosas, no tienen factura, pero pues que no son cosas nuevas, son cosas de uso doméstico, son cosas de propiedad de una casa y tienen que hacer una lista más que nada en aproximación de lo que vayan ustedes en su momento vayan a cruzar, vayan a mudar. Si los paran, es de cajón que los paren, los van a parar y obviamente les presentan, ok, aquí traigo mi papel, aquí está donde yo ya declaré que iba a mudarme y bien la lista, nada más abren, checan, ok, no, sí, más o menos no crean que son tan quisquillosos tampoco, checan, ok, la lista, bueno, dice que traes una tele, una pantalla, mueble, refrigerador, viene en la lista, ok, sí, ok, ya corroboran que realmente sí sea una mudanza y ya, pero sí deben de cumplir, si no traen, obviamente ese papel, no los van a dejar pasar, no los dejen pasar por si algún día hacen esa situación, pasan por esa situación de mudanza, tienen que ir a la aduana y tienen que declarar lo que van a trasladar. Entonces, sí, más que nada porque por los precios en frontera, de que no pasen artículos, obviamente que en determinado momento a lo mejor sean americanos y no pagaron impuestos, más que nada por esa situación también lo hacen. Para que si les repito, algún día llegan a pasar por esa situación y que ustedes, o sea, que no, a lo mejor no contraten una empresa transportista, ya que si contratan una empresa transportista o muchas veces una mudanza, muchas mudanzas, pues hacen ese trámite. Hay algunas, otras no, porque es un trámite personal. Ojo con esa situación también. Igual cuando se transbordan de un país a otro, a lo mejor pues también tienen que hacer los trámites pertinentes también. Y pues obviamente hay algunas empresas que tienen seguro para sus mercancías, porque pues entre puertos y puertos y que supervisan las mercancías y le decimos hay contrabando hormiga, pues se pierde una cosita mínima, se pierde otra, porque es la realidad en la cuestión de los patios, en las aduanas, pues sí se pierden cosas muy pequeñas, pero sí se pierden cosas. A lo mejor si transportan ropa, gorras o esto, pues, y en una aduana pues pues agarran una gorra, en otra una playera, etcétera. Pero sí, sí pasa esa situación, honestamente. Ok, chicos, entonces estábamos viendo la cuestión del transporte terrestre, en la cuestión ya comentamos obviamente los tipos de transporte que existen en cuestión hablando la forma terrestre también, las capacidades. Hay algunas estrategias de costo, como lo mencionamos, basadas en el valor de la mercancía, basadas en el costo de la mercancía también, y en la cuestión de una entrega, si es una entrega combinada, en la cuestión para establecer, pues obviamente los costos de traslado, para establecer también estrategias de precios por entrega, por zona, desde un punto base, etcétera, por cantidad también, etcétera, etcétera. Eso es lo que comentamos la vez anterior. También existe la relación entre el tipo de carga a transportar. Obviamente, pues debemos de cumplir con todos los documentos necesarios durante el transporte de mercancías, tanto de la mercancía para su traslado como del transporte, tienen que traer documentación. Obviamente, la cuestión del conductor debe traer toda su documentación, eh, la tarjeta de propiedad del camión o semirremolque en su momento, la póliza del seguro vigente, no pueden transcurrir sin seguro y la mercancía debe estar asegurada también. El SOAT, certificados de revisión técnico vigente, certificado de habilitación del vehículo,
guía de remisión, certificado de capacitación del vehículo también, etcétera, etcétera. Entonces, debe de haber relación con el transporte y con la carga que está transportando en su debido momento. Ese es cuanto al transporte terrestre. Por otra parte, también tenemos el transporte, puede existir el transporte internacional ferroviario. Se utiliza en ya en México, más que nada, no se utiliza para pues transporte de personas, es más que nada para mercancías, ya el transporte de personas no, pues ya ha ido mermando, ya se utiliza pues el autobús, el avión, el barco, pero sí se sigue utilizando el tren, transporte ferroviario por el transporte de mercancías. Hay obviamente mercancías que vienen de Estados Unidos hacia México y viceversa. En Europa se sigue utilizando pues, de países a países y más pues que ellos están pegados como si fueran estados de la República Mexicana. También se sigue utilizando ese tipo de transporte ferroviario. Algunas ventajas de este medio de transporte, pues eso es un medio de transporte económico, muy económico a comparación de los demás. Es de gran velocidad. También aparte de la velocidad, nos dice que son diferentes modos de llenado de los vagones. También recorre grandes distancias y las condiciones climáticas pues no afectan en esta cuestión. Si está lloviendo, si hay nieve, etcétera, no afecta. Pues obviamente siguen las vías, o sea, ahí no afecta en esa cuestión. Desventajas, no es tan accesible, pues obviamente va por vías hasta donde, ahora sí que hasta donde llegue la vía es hasta donde va a llegar la mercancía, el transporte. Nos dice otra cuestión que puede ser lento, pues sí, porque hay en determinado momento hay trenes muy rápidos y hay trenes pues muy lentos en esa cuestión también y más con peso. Hay unos que pues dependiendo obviamente eh, del vagón principal, que es el que recorre o que carga con la mayor parte de la investidura, obviamente es la fuerza. Entonces, pues dependiendo si es más actual o es un poquito más viejito en esa cuestión. Entonces, hay unos son muy rápidos y hay algunos muy lentos en esa cuestión. Obviamente también el material transportado requiere de empaques, no puede ir en determinado momento pues así suelto. Eso se utiliza más que nada cuando transportan minerales, pues obviamente mercancía, pero en contenedores también, pero piedras y todo ese tipo de cuestiones. En la metalurgia se utiliza mucho esta cuestión del transporte ferroviario. Tenemos obviamente, algunos tipos de transporte ferroviario, como ha implementado. También tenemos, pues obviamente en cuestión de contenedores, algunos son vagones. Tenemos la otra cuestión del espacio abierto. Les decía, en cuestión de piedra, se transportan minerales, eh, arena, grava, muchas otras cuestiones también en la metalurgia, es lo que más se utiliza, vagones abiertos, tipo pipa también, pues gasolina, residuos peligrosos, residuos químicos o cuestiones químicas en ese tipo obviamente de vagones es como se complementa. Obviamente un vagón multipropósito, ya ustedes ven, ya va obviamente pues digamos una forma más compacta, empaquetado también, o simplemente en plataforma, como también en los trailers tienen ese tipo de vagón de plataforma. Obviamente es libre para transportación de alguna maquinaria, carro también, en determinado momento otro tipo de transporte, pues obviamente es un vagón libre y ahí encima del vagón, pues obviamente se transporta la mercancía o el producto. Y pues aquí tenemos diferentes imágenes de transporte ferroviario también. Tenemos algunas tarifas también, obviamente que se manejan, se denominan.
trenes completos, monocliente, tenemos vagones por vagones completos, por la cuestión de paqueterías, por la red TECO también. Entonces es en base a esas cuestiones como se mide o obviamente se denominan algunas de las tarifas. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos, con este otro tipo de transporte? El transporte terrestre ya lo habíamos empezado a ver. Bueno, este transporte terrestre, más que nada en la cuestión habíamos empezado a ver eh, terrestre, pero pues las diferentes formas de transporte terrestre por camión, ya vimos transporte ferroviario también, es terrestre, pero en su denominación ferroviario. Y vamos a pasar a ver el transporte fluvial, aparte de barcos, también del transporte marítimo, pues existe también el transporte fluvial. Pero hasta aquí a lo que hemos platicado, hemos conversado, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Alguien ha viajado por tren? No. No, profe. ¿Nadie? No, profe. ¿Nadie le ha tocado esa situación de viajar por tren, chicos? ¿Ninguno? Yo nada más a ver, déjame recordar. Yo pienso que Sí. sí, pero cuando estaba en el kinder, nos llevaron a dar la vuelta en el tren. Ok. Nada más. ¿De dónde a dónde? Más o menos qué distancia recorriste o Mm, cuáles eran los De puntos? ahí donde está la estación del tren en Matamoros, cerca del puente viejo, donde ¿Sí? estaba. Antes ahí nos llevaron y de ahí ya nos iban más adelante donde pasa el tren, donde pasaba antes el tren, para ir rumbo a Brosville, Sí, sí, recuerdo. ahí. Y luego ya de ahí ya nos regresaban para atrás. Ya no nos dejaban entrar más para allá. Ok, correcto. Bueno, esa Sí. es una cuestión. ¿Nadie más, chicos? De hecho, el tren de pasajeros ya casi está extinto. Tienen un proyecto nuevo en la parte sur para que viaje pues, por la cuestión de la zona Huasteca, Tampico, San Luis. Había otro que iba hasta Monterrey, desde Tampico hasta Monterrey. Están retomando, hay una inversión, obviamente para que se retome esa cuestión del tren y que obviamente sea tren de pasajeros nuevamente. Sí, es más, anteriormente sí había en la parte de Tampico, iba a la parte de San Luis, le decía, uno iba a San Luis y había otras corridas a Monterrey también, pues a la zona Huasteca, los puntos, pues más que nada turísticos, a las cascadas, Tamazopo también, a San Luis y muchos puntos turísticos que transitaba y obviamente lo que quieren retomar nuevamente en esa cuestión, pues es más barato también, en determinado momento son más personas y pues es padre porque en determinado momento, pues anteriormente pasaba por varias zonas huastecas que pues, les digo, más que nada es para el turismo. Se va a retomar nuevamente esa cuestión. Creo que nuevamente va a llegar hasta Monterrey. Entonces, vamos a ver qué tan redituable sea esa cuestión. Y pues los que tengan, obviamente, accesibilidad a subirse, pues transportación ya únicamente en la frontera, pues se utiliza más que nada para el transporte más que nada el transporte de mercancías, les decía, minerales. Sí, internacional porque sí cruza al otro lado, pero les digo, más que nada el transporte de mercancías. Ok, vamos a comentar también en cuestión del transporte fluvial. No es igual, créanme, hay diferencia. ¿Cuáles las primeras diferencias que ven en esta cuestión del transporte fluvial al marítimo, chicos? Que los del transporte fluvial se manejan por a través de lagos. Ok, sí, aparte de esa cuestión, aparte, sí, son lagos, ríos, lagos, es correcto. Y el Qué otra transporte cuestión? marítimo, Ajá, el transporte marítimo es por a través de los mares, Océano Pacífico, así. ok, mares, océanos, golfos, etcétera. ¿Qué otras diferencias ven aparte de por donde transitan? O qué otras características, diferenciación
a su punto de vista, que interpreten que pueden tener. ¿Qué diferencias puede haber en esta ecuación? Esos no La son también, capacidad que tienen, el tiempo en el que lo hacen. La capacidad puede ser, el tiempo, ¿qué más? Creo que una compañera también también. que muchos también los utilizan como para transporte de personas, ¿no? No solo para mercancía. Transportan personas también. ¿Qué otras diferencias ven ustedes aparte del tiempo? ¿Qué otras diferencias ven ustedes, chicos? O que digan, puede ser diferente en eso también. ¿Se han escuchado nombrar los ferries? ¿Alguien ha escuchado nombrar ferries, chalanes? No. ¿No? ¿Nadie? No, profe. Que aquí, más que nada en este tipo de transporte, se utilizan, como ven en las fotos, se utiliza ferries. No sé si puedan apreciar con plataforma, no tanto pues, barcos en sí, o sea, navieros, porque obviamente pues la dimensión es más por eh, ¿cómo les podría decir? Por la superficie del agua, o sea, por encima. Ya ven que los barcos pues es acorazado y parte de ese acorazado va por abajo de la superficie, obviamente, entonces obviamente están en el mar, obviamente deben de tener un volumen más extenso y también de mayor envergadura. Obviamente, pues obviamente por donde transiten debe ser lo suficientemente profundo. Y aquí en el transporte fluvial no afecta tanto esa cuestión. Es por encima, los ferries pues obviamente van por una cuestión encima del agua. Eh, Son plataformas, una cuestión plana, son un poquito más extendidos, más planos en ese aspecto, y por eso se les denomina así transporte fluvial. Les decía, la cuestión pues, anteriormente, de hecho se manejan ferries, anteriormente, por ejemplo, no había tantos puentes para transitar ríos o lagos en determinado momento, entonces, ¿cómo es que pasaban de un lado a otro? Por decir, anteriormente, por ejemplo, en la zona de Tampico, no existía un puente. Entonces, para pasar a Veracruz, por la parte de Tampico, entonces, ¿cómo se brincaba? Obviamente, el río se pasaba por Chalán, o un ferry. Entonces, de extremo a extremo, obviamente si querían pasar por personal, pues pasaban en lancha por el ferry y los autos pues los pasaban en el chalán y así se transportaba. Obviamente pues tardaba en tiempo porque a lo mejor le cabían, no sé, por decir 10 carros, 15 carros a lo mucho. Entonces iba un chalán de extremo a extremo, del otro extremo obviamente traías y venía vehículos hacia Tampico igual, y así es la forma que se transportaba. Ya después se construyó un puente por vía larga, después el puente Tampico, pues es la parte de la vía corta, pero así se transportaba. En Estados Unidos también existen ferries, todavía existen ferries en la parte de San Francisco, y transportan, obviamente ya sabemos que hay puente, pero también se sigue, por ejemplo, se sigue transportando, todavía existe esa cuestión de los ferries. Entonces, esa es la diferenciación más que nada. Los ferries van por la parte superior, es como un tipo plataforma que va por los ríos, es correcto, por ríos, porque en determinado momento el río no tiene oleaje, el mar sí tiene oleaje, entonces el mar pues obviamente tiene que ir transportaciones de mayor envergadura, la cuestión de los ríos es de menor envergadura, más planos, obviamente tienen más anchura y longitud también, por lo mismo son aguas más tranquilas también. Entonces esas son las mayores diferenciaciones. Una descripción de esto nos dice que la navegación que realizan embarcaciones a través de los ríos navegables, así como lo estipularon ustedes en sus comentarios, opiniones, movilizando carga y o pasajeros entre dos o más puertos ubicados en las riberas de estos ríos y uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e internacional.
Existen varios tipos de barcos dependiendo del producto que llevan o si se dedican al transporte de pasajeros. Pues algunos ríos, el Rin, Danubio, Mississippi, algunos grandes ríos de China donde se utilizan ese tipo de embarcaciones también. Es un modo fluvial. Tiene algunas ventajas, obviamente, como cada uno de los transportes. Es poco contaminante, los costes son reducidos, se transporta por arrastre en determinado momento también. Se mueven grandes masas hacia el interior, hacia el exterior de los continentes, llegando a las grandes ciudades y viceversa. Es poca infraestructura, es infraestructura básica, poca inversión. Es una intermodalidad combinando contenedores en distancias cortas también. Es muy flexible para cualquier tipo de producto y enlace en otros medios de transporte. Mayor trazabilidad, pues obviamente por donde vaya el río, pues ellos pueden ir pasando sin ningún inconveniente en ese aspecto. Mientras obviamente haya por donde navegar en cuestión de algún tipo de río, de lago, pues ellos pueden andar sin ninguna preponderación, a lo mejor, pues obviamente a una isla, en alguna laguna, algún lado puede haber una isla, pues obviamente no va a pasar, no hay aeropuerto, no llega el aéreo, en este caso, no hay mar, no hay cómo llegar por medio del mar, pues tampoco vía marítima, pues la única cuestión, terrestre tampoco, porque a lo mejor no hay un puente, pues simplemente, pues obviamente por un ferry es como podemos tener acceso a esa, sí, a esa instancia, a esa parte de terreno también. Algunas desventajas, nos dice que hay una gran cantidad de material de arrastre y sedimentación de los ríos que incrementa el problema de encallar. Hay ríos cortos o ya ven que en los ríos en agua dulce más que nada se forma cierta sedimentación o se forman pues obviamente plantas que impiden obviamente el libre tránsito, dependiendo de cómo esté estructurada o sea manipulado. Obviamente la maquinaria a veces pues obviamente se puede atorar en la cuestión que nos da un arrastre, una potencia en determinado momento. Por ejemplo, en Florida vemos que hay pues muchos brazos obviamente hay partes fluviales y hay pantanos también en la zona pantanosa que pues en determinados momentos no nos permite pues accesar libremente. Igual pasa en los diferentes tipos de ríos. Entonces, eso puede ser un impedimento, una desventaja. Puede ser insuficiente infraestructura de sus puertos para atender grandes cantidades. Por ejemplo, en la parte de Tampico existe un remolcador, eso es lo que pasaba. Obviamente, pues, cuando entraba la parte de barcos, por si alguien ha ido a Tampico, por la parte obviamente, donde entran los barcos, obviamente saben de antemano que se junta, pues no se junta, fíjense, esa cuestión no se junta el agua salada con la dulce, pero para entrar al puerto de Tampico llegan por vía, obviamente, el mar, luego se atraviesa el río, empezando el río, pues obviamente utiliza un remolcador para llevarlo al puerto, porque es muy angosto esa parte donde está la cuestión donde en determinado momento tienen que encallar los barcos, pues utilizan un remolcador, el remolcador es más pequeño, obviamente se acopla a la embarcación, se acopla al naviero y los jala hasta llegar al punto donde vayan a encallar en el barco, donde vaya a la plataforma, en este caso, donde va a empezar o a la carga o a la descarga. Por eso, pues algunos, obviamente, navieras y obviamente, pues embarcaciones, compañías navieras y también la cuestión de las aduanas empezaron, obviamente se limitaban, no entraban barcos de mayor envergadura, o sea, mayor volumen. Entonces, por eso se hizo el puerto de Altamira. En Altamira no había puerto.
es un puerto artificial, como lo comentamos anteriormente, y es el mismo proyecto que se va a hacer para Matamoros. En Matamoros no hay un puerto natural, está a nivel de la cuestión del mar, entra el mar directamente, pero no hay un puerto natural. En Tampico es un puerto totalmente natural, entonces están creando puertos artificiales, construyen plataformas que obviamente lleguen a la parte del mar, y ahí pues no se remolca directamente ni un barco, simplemente el barco llega directamente a la plataforma, porque pues obviamente la misma plataforma está colindada con el mar, la construyen de la parte, obviamente de la parte donde termina la tierra hacia nivel dermal en esa parte, y obviamente existe a nivel mayor profundidad en ese aspecto y pueden entrar barcos de diversas magnitudes, es más asequible, por eso el puerto de Altamira hoy en día pues tomó mayor redituabilidad en ese aspecto. Los que obviamente trabajan en Tampico, son de Tampico, somos de Tampico también, pues anteponemos que se llevaron el puerto de Tampico a Altamira, esa es la realidad. Entonces se lo llevaron con la, pues más que nada, con la propuesta o la forma de que iban a hacer, obviamente, rasquetear la parte donde entraban, el brazo donde entra, obviamente, por donde navegan los barcos, iban a ser de mayor profundidad, pero pues hasta la fecha fue mentira porque hasta la fecha no se ha realizado nada. Entonces, en teoría se va a hacer toda una zona turística, han estado modificando la aduana, ya modificaron la plaza, la zona de los mercados, se recreó como era Tampico en tiempo de la colonia de Porfirio Díaz. Obviamente se recrearon una forma colonial, la plaza que está pegada directamente al muelle. Obviamente obviamente se diseñó como estaba en tiempo de la colonia, y los mercados también en esa perspectiva. Entonces se va a dejar el puerto como turística, que entren obviamente navieros turísticos también en esa cuestión, ya no tanto en la cuestión de carga y descarga. Por eso es la cuestión de que se tiene la iniciativa de restaurarse nuevamente la cuestión del tren. Ahí llega el tren directamente al muelle también, y obviamente de ahí pues es la parte centro de la zona de Tampico. Entonces, en Altamira pues, se va a dedicar exclusivamente la transportación de la carga y descarga, como en su momento también en Matamoros, así lo van a estar implementando también. Tenemos la parte de la clasificación, obviamente en este tipo de transporte tenemos un servicio regular o de línea. Me dice que este tipo de transporte fluvial que presentan las naves cumpliendo operaciones en rutas determinadas con frecuencias o itinerarios programados y aplicando fletes y costos de pasajes registrados. Obviamente, pues un río no tiene la dimensidad de un océano, un mar, entonces imagínense que se junten varias rutas o varias embarcaciones, pues en determinado momento pueden causar un caos. Si no es choque, pues sí, por lo determinado puede un encallamiento ahí de embarcaciones. Entonces, por eso se deben de contemplar o en este caso programar las rutas. Y hay un servicio regular, como lo vemos en otros embarcaciones, en otros tipos de transportes, que en determinado momento, pues, si está libre, hay libre tránsito o algo, pues se puede contratar para un tipo de mercancía más asequible y más rápido. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera sesión. Muchas gracias por su atención, por su participación. Nos veríamos el próximo miércoles ya para cerrar ambas asignaturas. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y buen inicio de semana para todos, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Igualmente, profe. Igualmente. Gracias. Vayan repasando, obviamente, lo que hemos estado viendo para que, obviamente, tengan mejor calificación en sus exámenes finales. Ok, profe. Ok, muchas gracias, chicos.